¿Alguna vez tu propia familia arruinó el momento más importante de tu vida? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Hola, la historia gira en torno a un conflicto familiar que surge justo antes a una boda muy esperada. Una petición inesperada pone en tensión años planificados y sacrificio. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Me negué a cambiar la fecha de mi boda porque mi hermana decidió iniciar el divorcio ese mismo fin de semana. O sea, Jake y yo llevábamos como 2 años planeando esta boda. Reservamos el lugar allá por 2023. Pagamos los depósitos. Mandamos los save the dates a unas 150 personas. Todo estaba fijado para el 12 de octubre en un granero, a como 1 hora de la ciudad. Y mi hermana Renata, con toda la calma del mundo, me llamó un martes por la noche para decirme que había programado los trámites de su divorcio exactamente para ese mismo fin de semana, y que yo tenía que cambiar mi fecha, porque ella iba a necesitar apoyo emocional de toda la familia. Así, sin más. Como si 2 años de planificación fueran un borrador que se pudiera borrar con un clic. Solté el teléfono sobre la mesa de la cocina y me quedé mirando la pantalla apagada, procesando lo que acababa de escuchar. Jake entró desde la sala y me preguntó qué pasaba. Le repetí cada palabra. Él me miró y dijo, con esa voz que tiene cuando trata de no perder la paciencia: Natalia, ella sabía la fecha hace 2 años. Tenía razón. Renata sabía exactamente lo que hacía. Lo que ninguno calculaba esa noche era que esa llamada era solo el primer movimiento de algo mucho más grande. Renata no llamó solo para pedirme que cambiara la fecha. Llamó para activar a toda la familia tóxica que nos rodea, la misma que lleva años tomando partido, eligiendo favoritos y usando los momentos importantes de los demás como moneda de cambio. Antes de que terminara esa semana, mi mamá ya me había enviado 11 mensajes diciéndome que era egoísta. Mi tía Graciela había publicado en el grupo familiar de WhatsApp que algunas personas priorizan las fiestas sobre el dolor ajeno, y Renata le había contado a cada rama de la familia que yo me negaba a ayudarla en su peor momento, convirtiendo mi boda en el villano de su historia de divorcio. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía información sobre Renata que cambiaba todo, información que ella llevaba meses rogando, en silencio, que yo nunca revelara. Soy Natalia, tengo 29 años, trabajo como técnica de laboratorio clínico en un hospital público, y llevaba 2 años construyendo la boda más bonita que podíamos pagar Jake y yo con nuestros sueldos combinados. No era una boda de revista, era nuestra. El granero costó $3,000 de depósito no reembolsable. El fotógrafo, $800. El catering, $2,500. Cada centavo salió de una cuenta de ahorros que Jake y yo alimentamos durante 24 meses sin fallar ni uno. Renata lo sabía. Toda la familia lo sabía. Y aún así, esa noche en que ella marcó mi número, ya había tomado su decisión. Si yo no cedía, iba a hacer que la familia entera me destruyera antes de que llegara el 12 de octubre. Las reacciones físicas de la gente cuando escuchan esto siempre son las mismas. Primero arquean las cejas, luego fruncen el ceño y al final dicen, ¿pero por qué tu familia le creyó a ella? La respuesta es incómoda y simple, porque Renata lleva toda la vida siendo la favorita, y los favoritos rara vez necesitan pruebas. Renata tiene 34 años, 5 más que yo. Y desde que tengo memoria ocupó un lugar distinto en nuestra familia. No era solo que mamá la quisiera más, era que mamá construyó su identidad de madre alrededor de Renata. Sus logros eran los logros de mamá. Sus crisis eran las crisis de toda la casa. Cuando Renata se casó con Rodrigo hace 6 años, la boda duró 2 días, con mariachi en la segunda noche y un vestido que costó lo que yo gano en 4 meses. Mamá lloró de emoción en cada foto. Cuando Jake y yo anunciamos nuestro compromiso, mamá dijo, ¡qué bonito!, y preguntó si íbamos a necesitar ayuda económica, con ese tono que no era oferta sino advertencia. Durante los primeros días después de la llamada de Renata, intenté mantenerme al margen. No respondí los mensajes del grupo familiar. Le contesté a mamá con calma, explicándole una vez, solo una vez, que el depósito del granero no era reembolsable y que 150 personas ya tenían vuelos y hoteles reservados. Mamá me respondió que el dinero se recupera, pero que la familia no. Guardé ese mensaje. Lo guardé porque aprendí hace tiempo que con esta familia tóxica, cada conversación puede convertirse en evidencia. Fue mi amiga Lorena quien me dijo lo que estaba pasando por fuera de los chats que yo veía. Lorena conoce a Renata desde la universidad y sigue conectada con algunas personas de ese círculo. Me llamó un jueves a mediodía,
mientras yo estaba en el estacionamiento del hospital, comiendo un sándwich en el carro. Nat, necesito contarte algo, y no sé cómo decírtelo. Le dije que lo dijera directo, que ya estaba acostumbrada a las malas noticias esa semana. Renata está contando que tú sabías de su divorcio desde hace meses, y que igualmente no quisiste mover la fecha. Dice que se lo confesaste a ella en privado, y que de todas formas te negaste. Me quedé con el sándwich en la mano sin poder masticar. Eso es mentira, dije. Lo sé. Pero la gente le está creyendo. Tu tía Graciela ya le dijo a tu mamá que tú eres calculadora y que siempre quisiste opacarla. Colgué con Lorena y me quedé 5 minutos mirando el tablero del carro. Renata no solo había elegido esa fecha para presionarme, había construido una narrativa paralela, donde yo era la hermana fría que sabía todo y no hizo nada. Era un movimiento limpio. Tengo que reconocerlo. Ponía a toda la familia tóxica de su lado, sin que ella tuviera que mostrar ni una sola prueba. Esa noche le conté todo a Jake. Él escuchó sin interrumpirme, sentado en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó cuando terminé. No voy a cambiar la fecha, dije. Eso ya lo sé. Te pregunto qué quieres hacer con lo que está diciendo. Me tomó un momento responder, porque la verdad era que yo tenía algo que Renata me había contado 4 meses antes. Una noche que ella llegó a mi departamento llorando y me pidió que no se lo dijera a nadie. Algo que cambiaba completamente la imagen de víctima inocente que estaba vendiendo ahora. Y la pregunta no era si usarlo o no. La pregunta era ¿cuándo? Todavía no, le dije a Jake. Todavía no. Los siguientes días fueron una campaña organizada. No puedo describirlo de otra forma. Renata es maestra de primaria y tiene ese don natural para manejar grupos, para saber qué decirle a cada persona según lo que esa persona necesita escuchar. Con mamá usó la culpa. Con la tía Graciela usó el chisme. Con mi prima Daniela, que es la más joven del grupo y la más influenciable, usó la lástima. Para el domingo de esa semana, Daniela me había enviado un audio de 4 minutos diciéndome que entendía mi posición, pero que Renata estaba destrozada y que la familia necesitaba unirse. Lo que nadie mencionaba, en ningún mensaje, en ningún audio, era que Rodrigo, el marido de Renata, llevaba viviendo en casa de sus padres desde hacía 3 meses. Eso lo sabía yo porque Renata me lo había contado ella misma. Llorando en mi sofá, en junio, me dijo que la situación era insostenible, que Rodrigo se había ido por decisión de ambos, que el divorcio era inevitable pero que necesitaba tiempo para contárselo a la familia porque no quería que la vieran como un fracaso. Me pidió silencio. Le di mi palabra. Lo que Renata no consideró es que al convertirme en su enemiga pública, estaba liberándome de esa promesa. El lunes siguiente recibí una llamada de mi mamá, que no fue una llamada sino una audiencia. Habló durante 12 minutos sin dejarme interrumpirla. Me dijo que era egoísta, que Jake me había cambiado, que antes yo era más considerada, que Renata estaba sufriendo un divorcio y lo mínimo que podía hacer era demostrar que la familia importaba más que una fiesta. Usó la palabra fiesta 4 veces, como si 2 años de ahorro y 150 invitados fueran una fiesta de cumpleaños de 15 años que se puede reprogramar con una semana de anticipación. Cuando mamá terminó, hice una pausa breve y le pregunté una sola cosa. Mamá, ¿desde cuándo está Rodrigo viviendo en casa de sus papás? Silencio. ¿Cómo sabes eso?, dijo finalmente con una voz distinta. Porque Renata me lo contó en junio. Hace 4 meses. El divorcio no es una decisión de este mes, mamá. Es algo que Renata sabía perfectamente cuando reservamos el granero en 2023, cuando mandamos los save the dates, cuando firmamos con el catering. Ella eligió esta fecha a propósito. Otro silencio, más largo. Renata dijo que fue algo repentino. Renata te dijo lo que le convenía que supieras. Mamá colgó sin responder. No supe si eso era buena o mala señal. Con ella nunca se sabe. Pero algo había cambiado. Lo sentí en cómo dejaron de llegar mensajes ese día. El grupo familiar estuvo en silencio por casi 6 horas, que para ese grupo es el equivalente a un apagón total. Jake llegó del trabajo y me encontró en la cocina con el teléfono boca abajo sobre la mesa. ¿Qué pasó?, preguntó. Moví una ficha, dije, solo una. Esa noche, pasada la medianoche, Renata me escribió directamente por primera vez desde su llamada inicial. El mensaje era largo. Decía que yo no tenía derecho a contarle cosas privadas a mamá, que había traicionado su confianza, que ella solo había querido que la apoyara y que en cambio yo había elegido usarla. Terminaba diciendo que si yo seguía adelante con la boda ese fin de semana, ella no iba a ir y que tampoco iba a dejar que mamá fuera. Lo leí 3 veces. Luego lo guardé en la misma carpeta donde tenía los otros mensajes, porque Renata acababa de confirmar, por escrito, que la situación con Rodrigo no era nueva y acababa de amenazarme con sabotear mi boda si no cedía. Y yo tenía ambas cosas documentadas, con hora y fecha, en mi propio teléfono. Respondí solo 4 palabras. Nos vemos el 12. Lo que vino después fue la parte que no esperaba. No porque fuera peor que todo lo anterior, sino porque vino de donde menos lo anticipaba. Y llegó a 2 semanas exactas de la boda.
cuando yo pensaba que lo más difícil ya había pasado. 2 semanas antes del 12 de octubre, el catering me llamó para confirmar los detalles finales del menú. Fue una llamada normal, de 10 minutos, donde repasamos cantidades y restricciones alimentarias. Colgué sintiéndome, por primera vez en semanas, algo cercano a la normalidad. Jake y yo teníamos todo bajo control. La boda iba a ocurrir, nadie nos la iba a quitar. Esa misma tarde recibí un correo del granero. Lo abrí pensando que era una confirmación de último minuto. Era una notificación de que alguien había intentado cancelar la reserva haciéndose pasar por mí. El administrador del lugar, un hombre llamado Don Aurelio, que llevaba 20 años manejando ese espacio, lo había detectado porque la persona que llamó no sabía el número de confirmación del contrato, que era un código de 8 dígitos que solo Jake y yo teníamos. Don Aurelio no había procesado la cancelación. Nos escribió para avisarnos. Me quedé sentada frente a la computadora sin mover un músculo durante 1 minuto completo. Luego llamé a Jake. Alguien intentó cancelar el granero haciéndose pasar por mí. Escuché cómo él dejaba de moverse al otro lado de la línea. ¿Quién tiene tu número de teléfono registrado ahí? Solo nosotros dos. ¿Llamaron desde un número que puedas rastrear? Don Aurelio no lo anotó, pero describió la voz. Dijo que era una mujer. No necesitamos decir el nombre en voz alta. Los dos lo estábamos pensando. Esa noche fui al granero en persona. Don Aurelio era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y manos grandes. De esas personas que transmiten calma con solo pararse frente a ti. Me mostró el registro de llamadas de su teléfono fijo. El intento de cancelación había llegado un martes a las 3 de la tarde, desde un número de celular que no reconocí de inmediato. Lo anoté en mi teléfono. Cuando llegué a casa, busqué el número. No estaba guardado en mis contactos. Pero Lorena, cuando se lo mandé por mensaje, respondió en menos de 3 minutos. Ese es el número de la tía Graciela. Me senté en el suelo de la cocina, literalmente en el suelo, con la espalda contra el gabinete de abajo. No porque me hubiera fallado el cuerpo, sino porque necesitaba un segundo de gravedad real para procesar lo que significaba eso. La tía Graciela, la hermana de mi mamá, la mujer que me regaló mi primera muñeca y que siempre olía a talco y café, había llamado a mi lugar de boda haciéndose pasar por mí, para cancelarlo todo. Esto ya no era una familia tóxica eligiendo mal. Esto era coordinado. Llamé a Jake y le conté. Él llegó a casa 20 minutos después con una expresión que no le había visto antes. Algo entre la furia fría y la determinación absoluta. ¿Tienes el número guardado? Sí. ¿Y el correo de Don Aurelio con la notificación? También. Bien, dijo. Guarda todo. Cada cosa. No borres nada. Lo que Jake y yo no sabíamos todavía era que el intento de cancelar el granero no había sido el único movimiento de esa semana. Al día siguiente, el fotógrafo me escribió un mensaje preguntando si era verdad que habíamos decidido posponer la boda, porque alguien lo había contactado diciéndole eso, y él quería confirmar antes de liberar la fecha. No dijo quién lo había contactado, solo que había recibido un mensaje de texto desde un número que no reconocía, diciéndole que la boda se había cancelado por problemas familiares graves. Respondí de inmediato. La boda no se había cancelado. Nos veíamos el 12. Pero ahora eran 2 proveedores en 2 días. Y yo tenía 10 días para llegar al altar sin que alguien desarmara todo lo que Jake y yo habíamos construido. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo mientras Jake dormía a mi lado con esa capacidad suya de apagar el mundo cuando decide que ya no puede hacer nada más hasta el día siguiente. Yo no tengo eso. Mi cabeza seguía girando, conectando puntos, revisando cada conversación de las últimas semanas como si fuera un archivo que había leído mal la primera vez. Había algo que no cerraba. La tía Graciela actuando sola no tenía sentido. Graciela es el tipo de persona que necesita instrucciones. Siempre lo fue. En las reuniones familiares, es la que repite lo que dijo la última persona que habló, con palabras ligeramente distintas, como si fueran ideas propias. Alguien le había dicho qué hacer y cuándo hacerlo. Y la única persona con motivo, con información sobre mis proveedores, y con la capacidad de coordinar eso en silencio era Renata. Me levanté a las 4 de la mañana, fui a la cocina y abrí mi cuaderno de notas, el de papel, el que uso cuando necesito ordenar cosas sin pantallas. Escribí todo en orden cronológico. La llamada inicial de Renata, los mensajes de mamá, el audio de Daniela, la conversación con mamá donde mencioné a Rodrigo, el mensaje nocturno de Renata amenazando con no venir a la boda, el intento de cancelar el granero desde el número de Graciela, el mensaje al fotógrafo. Cuando lo vi escrito así, en línea recta, la estructura era clara. Renata había intentado primero presión emocional a través de la familia. Cuando eso no funcionó, había pasado a sabotaje directo. Y si había intentado cancelar el granero y contactar al fotógrafo, probablemente había intentado o iba a intentar algo con el catering también. A las 7 de la mañana llamé a la señora del catering antes de que abriera su local. Le expliqué brevemente que había habido intentos de interferir con nuestra boda desde números desconocidos
y le pedí que cualquier cambio o cancelación viniera únicamente de mi número o del de Jake, con una palabra de confirmación que acordamos en ese momento. Ella escuchó sin interrumpirme y al final dijo: «Mija, en 20 años de esto he visto de todo. Ya queda anotado». Jake se despertó y me encontró en la cocina con el cuaderno abierto y 2 tazas de café frías sobre la mesa. Me miró. Miró el cuaderno. Miró las tazas. «¿A qué hora te levantaste?» «A las 4». Se sentó frente a mí sin decir nada más. Leyó lo que había escrito. Tardó varios minutos. «Es un patrón», dijo finalmente. «Sí». «¿Qué quieres hacer?» Esa pregunta otra vez. Jake siempre me la hace cuando hay una decisión importante. No porque no tenga opinión, sino porque respeta que en cosas que me afectan a mí directamente, la iniciativa tiene que ser mía. «Quiero hablar con Renata», dije, una sola vez. Directamente. Sin mamá, sin Graciela, sin nadie. Jake levantó una ceja. «¿Crees que va a aceptar?» «No lo sé, pero si no acepta, eso también me dice algo». Le escribí a Renata esa mañana. Le pedí que nos viéramos en persona, solo las dos, en el café que queda a 3 cuadras del departamento donde crecimos. Un lugar neutral, conocido para ambas, sin carga simbólica de casa familiar ni de mi departamento. Le dije que no iba a discutir la fecha de la boda porque eso ya no estaba en discusión, que quería hablar de otra cosa. Tardó 4 horas en responder. Cuando lo hizo, dijo que sí, que el jueves a las 6 de la tarde. Esos 2 días previos al jueves fueron extrañamente tranquilos. Mamá no escribió. Graciela desapareció del grupo. Daniela mandó un meme de gatitos como si nada hubiera pasado. La familia tóxica que había estado operando en mi contra durante semanas, de repente guardó silencio, y ese silencio se sentía más pesado que todos los mensajes juntos. Lorena me llamó el miércoles. «¿Sabes que Renata estuvo en casa de tu mamá ayer toda la tarde?» «No lo sabía». «¿Cómo lo sabes tú?» Daniela le puso una historia a una amiga en común. Se veía el auto de Renata estacionado afuera. Lo anoté, no porque fuera evidencia de nada concreto, sino porque era parte del patrón. Renata estaba preparando algo para el jueves, coordinando con mamá antes de verme. Eso significaba que la reunión del café no iba a ser solo entre ella y yo. El jueves llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, con visión directa a la puerta. Pedí un café negro y esperé. Renata entró exactamente a las 6. Sola, lo cual me sorprendió. Se veía distinta de la última vez que la había visto en persona, que fue en una reunión familiar en agosto. Más delgada, sí, pero no de la forma en que la gente se pone delgada cuando sufre. De esa otra forma, la del control, la de alguien que ha estado muy concentrada en algo. Se sentó frente a mí sin quitarse el saco. «Gracias por venir», dije. «¿De qué quieres hablar?», dijo ella. Sin saludos, sin preámbulos. «Bien. A mí tampoco me sobraba tiempo para rodeos. Quiero saber si fuiste tú quien llamó al granero para cancelar la reserva». Ni parpadeó. «No sé de qué estás hablando». «El número desde el que llamaron pertenece a la tía Graciela». Algo cruzó su cara. Duró menos de un segundo, pero estaba ahí. «Graciela actúa por su cuenta», dijo. «Yo no le pedí nada». «¿Y el fotógrafo? ¿También actuó alguien por su cuenta ahí?» Esta vez sí hubo una pausa. «No controlé eso», dijo finalmente. No lo negó, solo dijo que no lo controló. Guardé esa frase exacta en mi cabeza. «Renata», dije con calma, «la boda es en 9 días. Los depósitos están pagados. La gente tiene vuelos. No hay nada que puedas hacer a estas alturas que cambie eso. Así que te voy a preguntar algo distinto». Ella me miraba con esa expresión suya de siempre, la de quien está calculando cuánto sabe la otra persona. «¿Por qué el 12 de octubre?» pregunté. «Rodrigo lleva meses fuera de la casa. El divorcio podías haberlo iniciado cualquier semana del año. ¿Por qué específicamente ese fin de semana?» El silencio que siguió fue el más honesto que tuvimos en toda esa reunión. «Necesitaba que la familia estuviera enfocada en mí», dijo al fin, con una voz más baja. No lo dijo como confesión. Lo dijo como si fuera una necesidad completamente razonable. «Entiendo que necesitabas apoyo», dije, «pero lo que hiciste no fue pedir apoyo. Fue intentar destruir algo que Jake y yo construimos durante 2 años. No intenté destruir nada. Solo quería que la familia estuviera disponible». Graciela llamó al granero haciéndose pasar por mí. Graciela se excedió. «¿Y le vas a decir eso a ella? ¿Y a mamá?» No respondió. Ahí estaba. Esa era la respuesta real. Renata no iba a corregir nada. No iba a hablar con Graciela, ni con mamá, ni con nadie. Iba a dejar que las cosas quedaran como estaban, porque la narrativa de víctima le convenía más que cualquier corrección. Me terminé el café. Saqué dinero para pagar mi parte y lo puse sobre la mesa. «El 12 de octubre voy a casarme con Jake», dije poniéndome de pie. «Con o sin la familia. Eso no cambia». Salí del café sin mirar atrás. Caminé hasta mi carro. Me senté adentro y me permití exactamente 3 minutos de respirar con los ojos cerrados. Luego arranqué. Esa noche le conté a Jake cada detalle de la conversación. No lo exageré ni lo minimicé. Se lo conté como fue, palabra por palabra,
incluyendo el momento en que Renata dijo que no lo había controlado, incluyendo el silencio cuando le pregunté por qué el 12. Admitió suficiente, dijo Jake. Sí, y ahora esperamos el 12. Lo que no le dije a Jake esa noche, porque todavía estaba ordenándolo en mi cabeza, era que durante la reunión con Renata, había tomado una decisión sobre la información que tenía guardada desde junio. Había decidido cuándo usarla y cómo. No esa noche, no en privado, sino en el momento en que tuviera la mayor audiencia posible. Y ese momento llegó antes de lo que pensaba. El sábado antes de la boda, 4 días antes del 12, mamá organizó lo que ella llamó un almuerzo familiar de último momento. No me invitó directamente. Se lo dijo a mi prima Daniela, que me lo mandó por mensaje sin mala intención, pensando que yo ya estaba enterada. Cuando vi el mensaje de Daniela, entendí de inmediato lo que era. Una reunión para preparar el terreno antes de la boda. Mamá iba a intentar un último movimiento. Reunir a la familia, consolidar la narrativa de Renata y presentarse el 12 de octubre, si es que venía, como quien se dio magnánimamente a pesar del egoísmo de Natalia. Le dije a Jake que iba a ir. Me miró con una expresión que mezcla preocupación y confianza, esa combinación que solo él tiene. ¿Estás segura? No me invitaron, dije, así que no hay nada que perder. Llegué al almuerzo sin avisar. Mamá abrió la puerta y su cara hizo 3 expresiones distintas en menos de 2 segundos. Sorpresa, incomodidad y luego esa máscara de cordialidad automática que las madres como ella aprenden a ponerse en milésimas de segundo. Natalia, no sabía que venías. Daniela me avisó, dije. Espero que no haya problema. No esperé respuesta. Entré. En la sala estaban Graciela, Daniela, una tía lejana que se llama Rosario y que casi nunca aparece, y Renata, sentada en el sillón grande con una taza de té en las manos. Cuando me vio entrar, algo en su postura cambió apenas. Un endurecimiento mínimo, casi imperceptible. Me senté. Nadie dijo nada durante unos segundos, que se sintieron muy largos. Fue Graciela la que habló primero, con esa voz suya de quien cree que está siendo diplomática. Natalia, qué bueno que estás aquí. Así podemos hablar todos juntos sobre la situación. Me parece perfecto, dije. Graciela intercambió una mirada con mamá. Mamá carraspeó. Mija, la idea es ver si podemos encontrar alguna solución que no lastime a nadie. Renata está pasando por un divorcio muy difícil y necesita a la familia unida. Entiendo eso, dije. ¿Puedo hablar yo también? Mamá asintió con cara de quien concede algo generoso. Quiero preguntarle algo a la tía Graciela directamente. Graciela se irguió ligeramente. Tía, ¿tú llamaste al lugar donde voy a casarme el 12 de octubre haciéndote pasar por mí para cancelar la reserva? El silencio que cayó sobre esa sala fue total. Daniela abrió la boca. La tía Rosario parpadeó. Mamá se quedó completamente quieta. Graciela se puso colorada. Yo solo quería ayudar a Renata, dijo. Con eso me estás confirmando que sí lo hiciste. No llegué a cancelar nada, porque el señor que administra el lugar detectó que no sabías el código de confirmación del contrato y guardó el registro de tu número. Renata no dijo nada. Tenía la taza de té en las manos y los ojos fijos en algún punto de la alfombra. Renata, dije mirándola directamente. En esta sala hay personas que te quieren y que no saben todo lo que yo sé. Y creo que es momento de que lo sepan. Levantó la vista hacia mí. En sus ojos había algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía. En junio, dije, dirigiéndome a todos. Renata vino a mi departamento. Me contó que Rodrigo llevaba semanas viviendo en casa de sus papás, que el divorcio era una decisión tomada entre los dos desde hacía tiempo, y que no quería contárselo a la familia todavía. Me pidió que guardara ese secreto, y yo lo guardé hasta que ella decidió usar el divorcio como herramienta para presionarme a cancelar mi boda. Mamá me miraba sin hablar. El divorcio de Renata no es algo que ocurrió este mes. Es algo que ella conocía perfectamente cuando Jake y yo mandamos los save the dates, cuando firmamos el contrato del granero, cuando pagamos el catering. Ella eligió el 12 de octubre a propósito. Renata dejó la taza sobre la mesa con un golpe más fuerte de lo necesario. Prometiste no decir nada, y cumplí hasta que decidiste organizar una campaña para destruir mi boda. Estaba sufriendo, lo sé. Y si me hubieras llamado para pedirme apoyo, aquí estaría yo. Pero no me llamaste para eso. Me llamaste para darme una orden. La tía Rosario, que llevaba todo el almuerzo en silencio, dijo algo que no esperaba nadie. ¿Es verdad que Rodrigo lleva meses fuera? Le preguntó a Renata directamente. Renata no respondió. ¿Es verdad?, repitió Rosario. Sí, dijo Renata finalmente, con una sola sílaba apretada. Mamá cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, no me miró a mí, miró a Renata. ¿Por qué no me lo dijiste? Renata no respondió eso tampoco. Me levanté, recogí mi bolso. El 12 de octubre me caso con Jake, dije. Están todos invitados, pero si alguien hace otro intento de interferir con cualquier proveedor, con cualquier detalle de ese día, voy directamente a presentar una denuncia formal
con todos los registros que tengo guardados. Y los tengo todos. Salí. La puerta no la cerré de golpe. La cerré despacio, con cuidado, porque no necesitaba hacer ruido. Lo que acababa de ocurrir dentro de esa sala iba a hacer suficiente ruido por sí solo durante mucho tiempo. En el estacionamiento me temblaban un poco las manos. No de miedo, de adrenalina pura. Llamé a Jake. Ya salí. ¿Cómo estuvo? Bien, dije. Y por primera vez en semanas lo dije de verdad. Estuvo bien. El 12 de octubre amaneció con el cielo completamente despejado. Uno de esos días de otoño en que el frío es fresco pero no agresivo. Y la luz tiene ese color dorado que hace que todo parezca más bonito de lo que es. Jake me mandó un mensaje a las 7 de la mañana que decía solo, hoy, sin nada más. Y eso fue suficiente. Lorena llegó a las 8 con el vestido, el desayuno y una botella de prosecco que dijo que era medicinal. Me ayudó a prepararme mientras ponía música en el altavoz portátil. Esa selección suya de canciones que no tienen que ver con bodas, sino con mujeres que superaron cosas difíciles, y que ella llama su playlist de supervivientes. Era exactamente lo que necesitaba. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era mamá. Dudé 3 segundos. Luego contesté. Natalia. Su voz sonaba distinta, más quieta. Mamá, voy a ir hoy. Pausa. Si todavía me quieres ahí. No respondí de inmediato. Lorena me miraba desde el espejo donde me estaba arreglando el cabello. Sí, dije finalmente. Todavía te quiero ahí. Colgamos sin más palabras. Lorena levantó las cejas. ¿Va a ir? Dice que sí. ¿Y Renata? No sé, no me importa. Y era verdad. Para ese momento, Renata había dejado de ser una amenaza y había pasado a ser simplemente algo que existía en mi vida, con una distancia nueva, necesaria, que yo había puesto sin gritos ni dramas. Lo que hiciera ese día ya no tenía el poder de afectarme. El granero estaba exactamente como lo habíamos imaginado cuando lo reservamos 2 años antes. Don Aurelio lo había decorado con las guirnaldas de luces que habíamos elegido, y la luz de la tarde que entraba por las ventanas de madera hacía que todo brillara de una forma que ninguna fotografía iba a capturar del todo. Lo sé porque cuando llegué y vi el espacio preparado, sentí algo en el pecho que no era exactamente alegría, sino algo más profundo y más tranquilo. Reconocimiento. Como cuando algo que imaginaste durante mucho tiempo finalmente ocupa espacio real. 147 de las 150 personas invitadas estaban ahí. Las 3 que faltaron fueron Renata, la tía Graciela, y una prima lejana que vive en otro estado, y no pudo viajar por un problema de salud de su hijo, lo cual nos había avisado con semanas de anticipación. Mamá llegó 20 minutos antes de la ceremonia. Entró al granero despacio, se sentó en la segunda fila, y cuando me vio aparecer al fondo del pasillo, se le llenaron los ojos de agua. No me acerqué a ella en ese momento. Hubo tiempo después. Lo que importaba en ese instante era el pasillo, y Jake al final de él, con esa cara suya que no sabe fingir nada. La ceremonia duró 45 minutos. El oficiant era un amigo de Jake de la universidad, y los votos los habíamos escrito nosotros mismos, sin plantillas ni frases prestadas. Cuando Jake leyó los suyos, se le quebró la voz una vez. En el momento en que dijo que quería ser el tipo de persona que merece la vida que construimos juntos. Y eso fue lo único que me hizo llorar en todo el día. Firmamos. Nos abrazamos. La gente aplaudió. Afuera, mientras los fotógrafos organizaban los grupos, mi mamá se me acercó. No dijo mucho. Me tomó las manos un momento y me dijo que lo sentía. No especificó qué. No necesitaba hacerlo. Yo asentí y le di un abrazo breve. De esos que no son reconciliaciones sino pausas, puntos suspensivos. El camino entre nosotras iba a ser largo todavía, pero ese día no era el momento para ese camino. Ese día era para Jake y para mí. La cena fue exactamente lo que habíamos planeado. La señora del catering superó todo lo que habíamos probado en la degustación. La barra estuvo abierta hasta la medianoche. La tía Rosario, que en el almuerzo del sábado había sido la única en hablar con honestidad, bailó 3 canciones seguidas con el papá de Jake, y terminó siendo la más animada de toda la noche. A las 11:30, Jake y yo nos escapamos 5 minutos afuera, al lado del granero, donde no había nadie. El cielo estaba lleno de estrellas, y el frío había bajado lo suficiente para que yo apoyara la cabeza en su hombro, y él me pasara el brazo por los hombros, sin que hiciera falta decir nada. «Lo logramos», dijo él. «Sí. ¿Cómo te sientes?» Pensé un momento antes de responder. Liviana. Y era exactamente eso. Después de semanas cargando el peso de la familia tóxica, de los mensajes, de los intentos de sabotaje, de las decisiones difíciles, esa noche me sentía liviana de una forma que no había sentido en mucho tiempo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido dónde poner los límites y había comprobado que podía mantenerlos aunque duela. Volvimos adentro, seguimos bailando. Pasaron 3 semanas desde el 12 de octubre antes de que volviera a saber algo concreto sobre Renata. No fue por búsqueda propia,
Fue Daniela que me escribió un mensaje sin preámbulos un martes por la noche. Renata dejó de hablar con tu mamá. Lo leí 2 veces. Después de todo lo que había construido usando a mamá como aliada, usando a Graciela como ejecutora, usando a toda la red familiar tóxica como herramienta. Renata había terminado peleada con el centro de gravedad de ese sistema. No supe los detalles y no los busqué. Daniela solo agregó que en el almuerzo del sábado, lo que ocurrió después de que yo me fui, fue una conversación entre mamá y Renata que duró mucho tiempo y no terminó bien. Lo que mamá no le perdonaba, según Daniela, no era que el divorcio fuera real desde hacía meses, era que le hubiera mentido a ella también, que hubiera elegido a Graciela como cómplice y la hubiera mantenido a ella, su propia madre, en la oscuridad durante todo ese tiempo. La familia tóxica que Renata había movilizado en su favor se había vuelto contra ella en el momento en que la verdad ocupó el espacio que ella había llenado de mentiras. Graciela, según supe después por la tía Rosario, no se habló con Renata durante más de un mes. La vergüenza de haber llamado al granero haciéndose pasar por mí y que eso hubiera quedado expuesto frente a toda la familia fue algo que Graciela no digirió fácilmente. La tía Rosario me lo contó sin dramatismo, en una llamada tranquila donde también me preguntó cómo había estado el viaje de luna de miel y si Jake y yo estábamos buscando casa. Rodrigo, el exmarido de Renata, siguió viviendo en casa de sus padres. El divorcio avanzó sin drama externo, porque para ese punto ya no había narrativa que sostener. Renata no tenía audiencia cautiva. Nadie en la familia estaba pendiente de su proceso como ella había calculado. Estaban todos ocupados procesando lo que había ocurrido en ese almuerzo del sábado. Mamá y yo retomamos el contacto de a poco. Hubo una llamada telefónica 2 semanas después de la boda, luego un café, luego otra llamada. No hablamos de Renata en ninguno de esos encuentros. Hablamos de cosas pequeñas, del departamento de Jake y mío, de una planta que mamá había comprado para la terraza, del programa de televisión que los dos estábamos viendo sin saberlo. Fue lento y algo torpe, como aprender de nuevo a caminar después de una fractura, pero era real, más real que cualquier cosa que habíamos tenido antes, porque ya no había capas de favor ni de culpa entre nosotras. Jake y yo encontramos un departamento más grande en enero. Firmamos el contrato un viernes por la tarde y lo celebramos con pizza en el suelo del lugar vacío, rodeados de cajas y sin muebles todavía, escuchando el eco de nuestra propia voz en las paredes. ¿Qué ponemos primero?, preguntó él. La cafetera, dije. Se rió. Yo también. Y fue un momento completamente ordinario que se sintió exactamente como lo que era. El comienzo de algo que habíamos construido nosotros solos, sin que nadie pudiera quitárnoslo. Renata no volvió a contactarme. No hubo mensaje. No hubo llamada. No hubo intento de explicación ni de confrontación, solo silencio. Y ese silencio, a diferencia del que la familia tóxica usó contra mí durante semanas para presionarme, este silencio era mío. Lo había ganado. Era exactamente lo que necesitaba. Hay personas que plantan semillas de caos y después se sorprenden de lo que cosechan. Renata sembró durante semanas en terreno que creyó que era suyo, y lo que creció al final fue el aislamiento que ella misma construyó. Piedra por piedra, mentira por mentira, llamada por llamada. Yo me casé el 12 de octubre en un granero con luz dorada y 147 personas que realmente querían estar ahí. Y eso fue exactamente suficiente.